a las diferentes fuentes del derecho del trabajo. Nos quedan por mencionar algunas de ellas que tienen, justamente la última que menciona el artículo primero, otras de todas maneras, tiene que ver con los usos y costumbres. El tema de los usos y costumbres responde, vamos bien, ¿no? Responde a un sistema de fuente que no está escrita, ¿no? Acá se diferencia esta fuente del resto, ¿no? Porque se basa esta fuente en la reiteración de conductas y de comportamientos, pero que a conciencia las partes consideran que son obligatorios, ¿no? O mejor dicho, al ser una fuente de regulación del contrato de trabajo, se considera que son obligatorios. ¿Cómo se aplica esta fuente? A diferencia de lo que pasa en el Código Civil y Comercial, donde los usos y costumbres no son fuentes de regulación del contrato, salvo que se refieran a ellos, ¿no? O en situaciones no contempladas en la ley, artículos primero, ¿no? Del Código Civil y Comercial. Bueno, en el derecho del trabajo, el uso y la costumbre es una fuente del derecho. ¿Cómo se aplica entonces? En caso de ausencia de una norma escrita, se prioriza en todo caso la aplicación de los contenidos que se basan en la costumbre por sobre los principios generales del derecho al trabajo, la justicia social, la equidad y la buena fe, que son llamados a operar en estos últimos casos en caso de un vacío normativo, de una laguna normativa. El uso y la costumbre son fuentes de regulación del contrato de trabajo, a diferencia de lo que ocurre en el derecho civil. La costumbre tiene que reunir, el uso y la costumbre, tiene que tener ciertas características. Por lo menos tienen que ser conductas que son repetidas con una generalidad, ¿no? Entre las personas que forman parte de una misma comunidad de trabajo. Debe darse, en este caso, la convicción también generalizada de la necesidad y de que es obligatorio repetir esa conducta. No es costumbre la repetición de una determinada clase de conducta entre las partes de un contrato, ¿no? Porque acá estaríamos confundiendo el uso y la costumbre con el uso contractual, el uso que las partes, el empleador, individuales, en el contrato de trabajo le dan a cierta conducta. Acá estamos hablando de un uso, una costumbre que habla de una cierta generalidad de una comunidad de trabajo, una comunidad general. Hay un plano en que la costumbre, sí, y el uso contractual, como decíamos antes, se superpone, se tiende a superponer. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿O qué sucede acá? ¿O de qué estamos hablando acá? Estamos hablando del uso de empresa. El uso de empresa. Es la repetición, el uso de empresa, que un empleador hace, ¿no? De ciertas actitudes con respecto a los trabajadores en general, a los trabajadores de su empresa. Hay un plenario de la Cámara de Apelación de Trabajo muy viejo, el año 1956, ¿no? Jurisprudencia obligatoria. Estamos hablando de una reforma judicial que invalidó el uso de los plenarios, que de todas maneras hasta que han dictado los plenarios, pero perderían vigencia la doctrina que surge de estos plenarios. En este plenario, por ejemplo, se decidió la obligatoriedad, ¿no? Que el empresario, respecto del empresario, de mantener unas gratificaciones que le daba el empleador a los trabajadores, ¿sí? Si éstas se habían dado con anterioridad y con una cierta habitualidad. Estamos hablando concretamente de un uso de empresa. Aquel plano de esta fuente de regulación, que justamente... Hay casos, o han habido casos en que se invocó justamente la costumbre como fuente de derecho, pero en una mayor amplitud, la mayor amplitud posible, o mayor extensión posible, como es la de derogar justamente una norma de orden público, una norma de carácter público.
una norma del ámbito público. ¿Qué pasó acá o cómo sucedió esto? Bueno, por ejemplo, había un antiguo laudo gastronómico, llamado así, ¿no?, que había prohibido a los trabajadores del ámbito gastronómico, ¿no?, recibir propinas. Y esta prohibición traía como consecuencia que que si se recibía una propina, el apercibimiento podía llegar a ser el despido del trabajador que recibía propinas. Pero este laudo gastronómico, una ley, que era la ley 12.931, nunca se llegó a aplicar, ¿no? En los años que estuvo vigente, nunca se llegó a aplicar. Obviamente, la gente tenía que pagar un sobreprecio a la consumición, pero además dejaba propina. Además de pagar ese sobreprecio, seguía dejando propina al trabajador gastronómico. Y esos trabajadores seguían recibiendo las propinas. Las propinas, como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de salario, forman parte del salario del trabajador. Tiene que ser computada a los fines, por ejemplo, de una indemnización por despido, a los fines de los aportes y contribuciones a la seguridad social. A pesar de esta prohibición, la costumbre hizo de que el trabajador siguiera recibiendo propina de parte de los clientes, ¿no? Bueno, y esto terminó derogando esa norma de carácter del ámbito público, que es el laudo gastronómico, justamente el uso y la costumbre aplicado en la mayor extensión posible, a diferencia de lo que sucede en el derecho civil. Esto en cuanto a los usos y costumbres. Con esto un poco terminamos lo que es la enumeración del artículo primero, pero no debemos olvidar otras fuentes de regulación del contrato de trabajo, como por ejemplo la jurisprudencia. No está mencionada la jurisprudencia en este artículo primero, pero sí tiene sus efectos porque constituye lo que es la jurisprudencia una guía, ¿sí?, orientativa para los particulares, lo que deciden los jueces con respecto a determinado tema. Contribuye también para que el legislador dicte normas, justamente en base a lo que dice la jurisprudencia, ¿no? Para los demás jueces es también un reconocimiento de una cierta autoridad al adherir a interpretaciones que surgen de instancias superiores a las de estos jueces, hasta de la misma Corte Suprema de Justicia, que no es un órgano de casación, pero sí es como intérprete máximo de la Constitución Nacional. Deben respetar los jueces esa jurisprudencia justamente del ámbito de la Corte Suprema de Justicia. La jurisprudencia que debiera servir en todo caso como fuente del derecho del trabajo sería la más general, la más aceptada, no cualquier jurisprudencia. En todo caso sería fuente del derecho del trabajo, ¿no? En general la jurisprudencia, para ser considerada un antecedente, debería permitir prever con cierto grado de certeza lo que van a decidir justamente los tribunales. A salvo dejo esta cuestión referida a los plenarios y la vigencia de los plenarios, que también forma parte de lo que es la jurisprudencia. Hay otras fuentes auxiliares que hemos mencionado y que están en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son la justicia social, los principios generales del derecho del trabajo, que los vimos la clase pasada, la equidad y la buena fe. Bueno, esto van a estudiarlos ustedes de los diferentes manuales. Bueno, la equidad, la justicia social, o de justicia social hemos hablado, la buena fe también sirven también como fuentes de regulación del derecho del trabajo, del contrato de trabajo, en los aspectos que hemos mencionado. No quiero terminar sin antes señalar todas estas cuestiones que tienen que ver con la resolución de conflictos cuando hablamos de concurrencia entre dos normas vigentes en forma simultánea, y en donde el derecho del trabajo contiene o da una solución diferente a la que se da en el ámbito de los otros derechos. Porque en los otros derechos actuamos a partir de una solución que se da a partir de un orden jerárquico de prelación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conflicto entre normas vigentes, la solución en los otros derechos se da a partir del orden jerárquico de prelación. Esa pirámide
¿sí? La Constitución Nacional, las leyes, los decretos, las resoluciones, las otras normas, bien, están sometidas a un orden jerárquico de prelación, un orden de jerarquía. En una rama, entonces, jurídica, donde solo existen fuentes de carácter estatal, no suelen aparecer las necesidades que surgen en el derecho del trabajo para dedicarse justamente a este tipo de dificultades, para analizar este tipo de dificultades. Es más, podría llegar a decirse de que, de que si no existen estas fuentes de regulación que son los convenios colectivos de trabajo, que son fuente de derecho de nuestra disciplina, el derecho del trabajo, no tendría mayor sentido analizar esta cuestión del orden de prelación. Cuando hablamos de economía colectiva, quiere decir de que se permite a las partes, ¿sí?, colectivas, a los sindicatos y a los empleadores, justamente pactar condiciones de trabajo diferentes a las estipuladas, ¿sí?, en la ley, ¿no? Pero ¿puede un convenio colectivo dejar de lado lo que establece la ley? ¿Puede dejar de lado entonces lo que dice la ley? A nadie se le ocurre pensar que una ley pueda apartarse de lo que establece la Constitución Nacional, ¿no? Pero un convenio colectivo de trabajo en relación con la ley y en relación con otro convenio colectivo de trabajo, por ahí la cosa no es tan clara. En derecho del trabajo tiene especial importancia y relevancia la regla de la norma más favorable. Lo hemos visto en la clase pasada, que consiste justamente en decidir, ¿no?, por la aplicación justamente de la norma o del instituto, mejor dicho, lo hemos visto en la clase pasada, que ofrece mejores condiciones para los trabajadores. Entre varias normas simultáneamente vigentes, ¿no?, tanto la ley como el convenio colectivo de trabajo, se elige, ¿sí?, la que ofrezca mejores condiciones para los trabajadores. Se trata de una justamente de una emanación del principio protector. Esto es una derivación directa del principio protectorio. La aplicación de este criterio, justamente, para dar solución justamente a la concurrencia que sea entre varias normas de diversa jerarquía, parece mostrar como un quiebre a lo que es la jerarquía de fuentes, que se da en el ámbito de esa pirámide que mencioné antes. Acá se habla de un orden de prelación no jerárquico, sino que se establece en función justamente, esta prelación, ¿sí?, en función de la norma que establezca mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Esto se relaciona mucho con lo visto la clase pasada, ¿sí?, con la aplicación de la norma más favorable. Y cuando hablamos de concurrencia de fuentes, la aparición del convenio colectivo de trabajo en este dilema que se nos presenta frente a una situación que está regulada tanto en una ley como en un convenio de trabajo, convenio colectivo de trabajo, aporta una solución. Se aporta una solución que tiene que ver no con el establecimiento de un orden jerárquico, sino en el establecimiento de un orden de prelación que prescinde de lo jerárquico porque le da especial importancia y relativa, especial importancia y decisión con respecto a la aplicación de un principio que hemos estudiado en la clase pasada. Por eso, cuando hablamos de sistema de fuentes y relación entre las fuentes entre sí, bueno, esto lo debemos analizar en función del principio de la aplicación de la norma más favorable. Y esto es algo que no sucede en otras ramas del derecho donde la solución parte, ¿sí?, de otros caminos diferentes a los que se dan en el derecho al trabajo. La clase que viene vamos a hablar sobre medios y técnicas, ¿sí?, que hacen, sobre los cuales los principios generales de derecho del trabajo, ¿sí?, se van a aplicar. Esos principios que estudiamos la clase pasada recurren a diferentes medios, a diferentes técnicas que están establecidas en la ley de contrato de trabajo que los hacen aplicables. Por eso presten atención a la clase porque es un poco el resumen de lo que hemos visto hasta ahora en las dos clases anteriores, ¿no?, en las 2 o 3 clases anteriores. Tenemos el examen el martes que viene. Yo les pido que cualquier duda que tengan, la planteen, la expongan, si es acá en el campus virtual, mejor
les pido que, bueno, que Correcto, profe. estos días que quedan, bueno, refresquen un poco lo que sea. Con respecto al parcial, yo quería preguntar, no sé si se habló en alguna otra clase, y yo quizás no lo pasé por alto. El método de evaluación, ¿cómo es? Como es la primera parte, es una parte referida a lo teórico, justamente va a ser un método de evaluación que apunta a lo teórico. Algo diferente a lo que va a suceder en los exámenes que siguen, ¿no? Los próximos 2 exámenes. Pero van a ser preguntas a desarrollar. Okay. Ahora, en cuanto a la forma del examen, bueno, nosotros vamos a comunicarlo con la debida anticipación para que ustedes se queden tranquilos. Es bastante sencilla. Van a contar con suficiente tiempo para confeccionar su examen, que va a ser por escrito. Las formas de presentación son de diversas formas, pero bueno, y ustedes elijan cuál, ¿no? Ya se les va a aplicar en su momento cuando indiquemos en cartelera todas estas precisiones con respecto a la formalidad del examen. Las clases que se dieron en modo virtual online están grabadas, van a ser subidas en el transcurso de esta semana. Obviamente tengan en cuenta que falta una clase, que es la del viernes que viene. ¿Sí? Bueno, y cualquier duda, vuelven a insistir. ¿Se estima el tiempo de la clase? ¿Se estima que va a ser en el horario de la clase para coordinar con el trabajo? Obviamente. Sí. Obviamente va a ser en el horario de clase, sí, de 20 a 22. Bueno, vamos a dar media hora más. Una consulta de la clase. ¿Cómo? Le hago una consulta. Sí, cómo no. Respecto a la clasificación que dio de las fuentes, la jurisprudencia vendría a ser del ámbito público y las costumbres del ámbito privado. Exacto. Bien la pregunta. Bien. La respuesta es esa. La respuesta ya la dio usted. Una observación respecto al examen, María, es importante, digamos, porque para que no ocurra, que traten de guardar el documento, digamos, las respuestas del examen, ya sea en lo que es la nube, o si lo prefieren adjuntar a un archivo de Word, traten de grabar ese documento, y que por cualquier cuestión, digamos, técnica, ya sea que falle internet, se corte la luz, etcétera, etcétera, pierdan ese documento. Digo, tengan en cuenta también esas cuestiones para que no les pase. Que tengan una copia, digamos, del documento, vayanlo guardando, trabajarlo en la nube, ¿sí? El examen indefectiblemente lo tienen que presentar a la hora estipulada, el día estipulado. Bien. Vayan previendo ustedes que cuestiones técnicas pueden sucederse. Obviamente que no vamos a admitir un examen presentado fuera de término, fuera de la hora estipulada para su presentación, pero esa presentación puede ser efectuada incluso por vía de correo electrónico, dirigida al profesor adjunto. De todas maneras, vamos a explicar bien de qué forma puede presentarse el examen. Pero como decía la doctora Laguesa, tengan en cuenta que si el examen ustedes lo van a ir confeccionando en Word, y optan por la presentación de un correo, de enviarlo por correo electrónico, bueno, vayan guardándolo, ¿no? Vayan guardándolo porque, bueno, el auto recuperado de Word, bueno, no hace falta que les diga y que les explique cómo funciona, ¿no? ¿Es un examen pensado para resolver a libro abierto o es más pensado como para hacer como en vivo? Miren, yo no voy a estar en la casa de ustedes. Tampoco los voy viendo en directo, a ver cómo lo hacen. El examen, obviamente, si ustedes cuentan con la facilidad de hacerlo cómodamente, desde su casa, no desde la cama, ¿no? Desde la casa, la consulta de todo tipo de material que tengan a mano, bueno, está permitida, obviamente, pero el examen dependerá de ustedes no copiar y pegar, o no copiar textualmente el libro que tienen a la vista, o el material que tienen a la vista, para que este examen sea calificado de acuerdo a una elaboración personal de cada uno. Nosotros nos damos cuenta de cuando un examen es un copy-pegue,
a cuando no, cuando es una confección propia del alumno. Sí, es a libro abierto, obviamente. Bien, gracias. Profe, una Bueno, consulta. ¿La clase siguiente del viernes va a ser así por Zoom o va a mandar videos como la clase anterior? Todavía no lo decidimos. Bueno, gracias. Bueno, se van a enterar justamente el mismo día viernes. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el viernes. Buenas ¿Sí? noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, profe, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Adiós, que sigan bien.